Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el señor David Tuesta, exministro de Economía, analista político y además un referente para hablar sobre la situación política, la situación económica, hoy que existe un problema terrible con la cuestión minera por las decisiones del Poder Ejecutivo. Uno ya no sabe si el presidente de la República toma las decisiones, si la Premier toma las decisiones, porque en CADE el presidente de la República dice una cosa y en ese mismo momento la Premier Mirta Vázquez está haciendo otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todo ello vamos a hablar también y algo de Amazonía con David Tuesta. Señor Tuesta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer compartir con usted y con toda su audiencia. Bueno, pero no es tan placentera la situación del país ahora, ¿no? Así es. Ese es el tema, pero digamos, yo creo que es una situación que se ha ido agudizando desde que ha asumido el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Básicamente por varias incoherencias dentro de su gabinete, idas y vueltas del propio presidente también en sus mensajes, pero con al menos una clara tendencia a dar poca confianza al sector privado y ya con el último anuncio del cierre, ¿no?, de estas unidades mineras en Ayacucho y que se pretende que esto sea extendido, ¿no?, al resto de actividades mineras, porque han señalado que esto es un piloto, pues está claramente en el marco de la violación del Estado de Derecho, ¿no?, tal cual están definidas las cosas. Ahora, pero jurídicamente es, digamos, una violación del Estado de Derecho y una imposición arbitraria del Estado. Eso se entiende, digamos, desde la parte legal. Pero lo que uno no entiende desde la parte de ciudadano, desde la parte periodística, es cómo puede cerrar un sector o parte de un sector que genera riqueza, mal que bien genera riqueza. Entonces, esto lo vamos a sufrir en los próximos meses. ¿Cuál es la explicación que usted, desde su punto de vista experimentado, tiene para esta decisión irracional del gobierno? Totalmente. Mire, sobre la primera parte, simplemente para dejar claro a la audiencia, no es que la ley permita hacer cualquier cosa, Uh ¿no? -huh. La ley y la regulación que existe actualmente y que se debe cumplir establece claramente los estándares en cuanto al respeto, por ejemplo, medioambiental, límites, ¿no?, digamos, claramente establecido para que no se genere daño a la población. Y estas empresas, particularmente de las que se están eh, eh, se quiere perpetrar este cierre, son empresas internacionales que tienen altos estándares en todas partes del mundo, o sea, y no hay problema por ese lado, hay un marco regulatorio en todo caso para ello, pero lo que queda claro es que no es que la ley está permitiendo cualquier cosa. Pero adicionalmente a ello, pues sabiendo pues, que evidentemente todo tiene su curso, las cosas en principio va bien, el tema del cierre efectivamente no se entiende sabiendo que tiene un impacto muy fuerte sobre el empleo, ¿no? Fíjate que solamente estas 4 unidades que se quieren cerrar tienen aproximadamente, comprometería aproximadamente 55.000 empleos que se perderían de golpe. Fíjese que los programas de ayuda que está generando de Trabaja Perú, por ejemplo, que quiere generar el gobierno, la cantidad de trabajadores es menos de eso, ¿no? Claro. Entonces no se entiende cómo quiere reactivar, ¿no?, con programas de ayuda gubernamental y por otro lado cierra programas que brindan empleo. Y además, si se quiere esto extender luego a todo el sector minero, estamos hablando de 2 millones de empleos, ¿no?, que se verían potencialmente comprometidos si se continúa con este tipo de política que sobre todo, y digo yo, está al margen completamente de la ley. O sea, no tiene este rompimiento jurídico, ese es el problema. No solamente es una mala noticia para el sector minero, es una mala noticia para toda la actividad privada, porque implica que cualquier actividad privada, a final de cuentas, se va a ver sujeto pues, al humor, a lo que piense el gobierno en un determinado momento. Ahora, ¿por qué? Y eso también, por favor, requiere una explicación. ¿Por qué el gobierno se mete con el sector minero y no se mete con el sector informal? ¿Por qué no se mete con el sector transportes, el sector textil y se mete con el sector minero que todos sabemos es
el sector que genera divisas. ¿Por qué cree usted esta irracionalidad? Porque yo no le digo en verdad, o sea, uno puede ser opositor político de una determinada tendencia, todo, pero no puede avalar irracionalidades de este tipo, ¿no? Así es, primero porque se ha generado todo un trabajo de conflictividad durante años, ¿no? Hay cierta ideología más apegada, digamos, a la izquierda no responsable, diría yo, que ha estado trabajando y construyendo su base de apoyo en base a reclamo, en base a dirigir cualquier tipo de disconformidad hacia esta actividad, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Yo le voy a explicar que la actividad minera, por un lado, ha venido generando una cantidad importante de impuestos que Ya. han ido al final como canon, ¿no? Que son, una cantidad de casi 10.000 millones de soles que ingresa anualmente a las arcas de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y locales, para utilizarlos para inversión. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es, por un lado, que estos gobiernos regionales solamente son capaces de gastar la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la población ve el desarrollo minero, pero no ve que le llega la cantidad de obras o de beneficios que en principio consideran que debería guardar relación con ese tamaño de inversión, ¿no? Entonces, los que generan esta conflictividad dirigen la mirada hacia la empresa privada como los culpables, cuando el culpable es el gobierno nacional. Entonces, ante esa circunstancia de obras no ejecutadas, o sea, recursos que llegan, pero que no se ejecutan estas obras, y luego las pocas obras que se ejecutan se hacen mal, con corrupción, etcétera, todo eso al final, esa insatisfacción de la gente, lo toman y lo redirigen hacia el lado equivocado. Y esto ha sido un cúmulo, digamos, de una estrategia que se ha ido acumulando, ¿no? Y que ahora que ha llegado un gobierno que directamente ha trabajado con estas organizaciones, ¿no? Que hacen protestas, que cierran carreteras y bloqueos, pues está satisfaciendo de alguna manera para generar esa confrontación que a ellos les viene perfectamente, ¿no? Dentro de la narrativa que han construido. Ahora, yo le pregunto también si hay una narrativa de conflicto y de solución de los problemas, le traslado a la zona de la Amazonía. Ayer mismo se ha bloqueado la zona de Bretaña, la Marina parece que va a intervenir en este distrito de Puinahua, en la provincia de Requena, pero no solamente eso, se está amenazando ya hacer acciones más radicales en la estación 5, es decir, si en la sierra la minería está sufriendo los estragos de las decisiones del Poder Ejecutivo, en la Amazonía se está sufriendo el olvido porque nadie atiende esos problemas. ¿Cuál sería la explicación para que por un lado se ataque a la minería y por otro lado se desatienda problemas sociales? Porque uno dice, el gobierno quiere solucionar problemas sociales y se mete contra los mineros, pero ni eso sucede en la Amazonía, señor Tuesta. Efectivamente, ¿no? Esto es una problemática que se ha extendido en general a las actividades extractivas, ¿no? Y hay una combinación, como le comento, de eh, recursos fundamentalmente no utilizados por canon, sobre canon, regalías, en el caso de la Amazonía fundamentalmente, que tiene también el sobrecanon y regalías, ¿no? Que no se utilizan acorde a las necesidades de la población y que, por supuesto, también, seguro que hay algunos protestas atendibles, ¿no? Pero el problema es, uno, la forma en que estos se canalizan y se ven exacerbados por la falta de ejecución, ¿no? De los recursos por parte de esos gobiernos nacionales y por otro lado también a la lentitud por parte del gobierno por años, ¿no? A tratar de dar solución inmediata cuando se presenta un problema. Entonces el tema ahora es que tenemos a un gobierno que lo que está aparentemente buscando es azuzar este tipo de circunstancias, dejar que estos protestas se desarrollen, ¿no? Y solamente intervenir cuando han llegado los bloqueos o los actos vandálicos, ¿no? Ahora, Entonces, eso, digamos, yo creo que eso presenta un cambio, digamos, respecto
a la forma de atender los problemas, ¿no? Hoy se deja que llegue al máximo como para propiciar que las circunstancias lleguen a la agudeza mayor, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema claramente de actitud antisector privado, anti-inversión. Ahora, usted habla de una actitud antisector privado, pero ¿cuál debería ser la actitud del sector privado? Porque sabemos, por ejemplo, con el Premier Bellido se metió con el gas, con la empresa que explota el gas, y como que los de Camisea se pusieron un poco a la defensiva y todo ello, y dijeron, ah, sí, vamos a, como de miedo. Hoy se han metido ya con otro sector y no se sabe cuál va a ser la respuesta. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la respuesta del sector privado? No solamente del sector afectado, sino como usted dice, se van a meter con otros sectores. ¿Cuál debería ser la respuesta del empresariado, señor? Mire, yo creo que doble, ¿no? La primera, siempre tiene que haber el espacio dialogante de intentar convencer a las autoridades respecto a que lo que vienen realizando no es conveniente ni para el país, ni para las personas, ni para el país, porque eso implica menos inversión, menos impuestos para las personas, porque eso es menos inversión y menos impuestos significa menos trabajo y menos ayuda directamente a ellos, pero por otro lado tienen que hacer respetar lo que señala la ley, ¿no? Entonces esto implica ir hacia las máximas instancias nacionales e internacionales, pero eso es, digamos, es lo que le toca en rigor, ¿no? Legalmente, pero ir a esa instancia, eso es lo que también tiene que entender el gobierno. Dejar que las empresas al final, o sea, no solucionar el tema y dejar que todo siga su curso legal, implican reclamos, ¿no? Y juicios a nivel internacional. Entonces, ¿qué implica eso? Ya no solamente hablamos de la pérdida que seguramente el Estado tendrá por no cumplir la ley en el caso de empresas internacionales, sino también el impacto de contagio que va a tener sobre otras inversiones. Y además debilita la imagen del país, ¿no? Exactamente, o sea, apenas empiezan a enterar de que hay una fila de demandas internacionales, ¿no? En contra de expropiaciones o de rompimiento o de ruptura de la ley, ¿no? Esto se conoce inmediatamente en el mundo y automáticamente el riesgo del Perú, ¿no? Para la inversión se incrementa, ¿no? Y esto al final tiene un impacto en el bolsillo del ciudadano de pie, en la posibilidad de trabajo, en la informalización, en menos impuestos al final para subsanar, digamos, las necesidades que tiene el país. O sea, es un daño enorme. Ya no estamos en un mundo de economías cerradas. Hoy estamos, todo está globalizado, todo está interconectado. Cualquier cosa dañina que uno genera sobre la inversión local e internacional automáticamente se traslada en decisiones y en el bolsillo de la gente. Finalmente, señor Tuesta, usted ha estado en esa cartera, sabe cómo se maneja la economía del país. Para quienes piensan que Pedro Castillo no entiende mucho de economía y que uno de los más moderados y que da tranquilidad en el gabinete es el actual ministro de Economía, aunque muchos dicen no, eso no es posible porque no se puede hacer las cosas que se está haciendo en economía con una moderación como la necesita el país. ¿Cuál cree que es el desempeño dentro del gabinete del actual ministro de Economía y si su presencia allí es garantía de respeto, ya sabemos que no, o va a continuar este atropello a la empresa privada? Mire, de todos los ministros, evidentemente el ministro Frank es el que eh, se le ha notado que ha venido haciendo el mayor esfuerzo, por lo menos en el discurso, de abrazar y llamar a que la inversión privada llegue acá. Lamentablemente el acto o los actos por parte de su colega, de su primera ministra del gobierno, no ayudan a ese mensaje. Entonces, lo que ya uno empieza a observar es que si un ministro, ¿no?, que fomenta la inversión, que dice querer la inversión, ¿no?, está al lado de quienes no lo fomentan, entonces uno se empieza poco a poco a preguntar si realmente lo que predica es verdad, ¿no? Usualmente cuando uno observa ese tipo de características que va a significar un daño a mi gestión económica, eh,
lo que toca es no estar ahí, ¿no? Claro, Digamos, eso es lo que toca, por eso le pregunto, por porque, eso porque si no implica que estás, digamos, tácitamente avalando. avalando, ¿no? Entonces, yo esperaría a ver, vamos a entender una cosa, ¿no? También los ministros, o en el caso del ministro de Economía, tienen un espacio en el cual dicen, miren, voy a hacer la batalla desde dentro, voy a Ujú. evitar, si me voy las cosas van a ser peor, ¿no? Y entonces a veces uno termina extendiendo, digamos, su permanencia justificada por esa visión, ¿no? De mejor aquí, para evitar que las cosas vayan a peor, ¿no? Pero yo creo que todo eso tiene un punto, un límite, yo creo que ese límite se está agotando. Y se Entonces, está el pasando ese ministro límite, está, ¿no? entonces, claro, entonces el ministro está ahí en todo caso ahora y va y gracias a su presencia, digamos, esto se va a rectificar, lo que hemos visto ahora, ¿no? Bien, ¿no? Pero si al final esto no va a suceder, pues yo creo que tiene garantías, ¿no? Poco a poco nos vamos quedando sin garantías de una buena gestión económica, ¿no? Ese es el tema. Muchas gracias, señor. Le agradezco muchísimo. Gracias. Que tenga buen día. Buen día, buen día. Fue el exministro de Economía, analista político, David Tuesta, conversando con pro y contra sobre la situación política y económica del país. Siempre la economía es importante para el desarrollo de políticas públicas. Hoy más que nunca, cuando se afecta el sector minero, la situación de las políticas públicas también se van a ver afectadas. Y hoy nos convoca el problema que ha surgido a raíz de esta intervención en 4 mineras, que ha provocado y ha determinado que el Congreso de la República llame a Mirta Vázquez, porque se ha producido un serio conflicto. Pero nosotros decimos con relación a Loreto, con relación a la Amazonía. Desde octubre, desde la primera semana de octubre, es decir, casi 2 meses de protesta, van diferentes pobladores de la estación 5, del lote 192, del lote 95, de la zona del Napo donde opera Perenco. Se han bloqueado los ríos. Hoy mismo existe una posible intervención militar en Bretaña, porque los pobladores de allí han dado un ultimátum al gobierno y piden la presencia de alguien del Poder Ejecutivo. Eso es lo que sucede. Pero, ¿quién pone en agenda ese tema? Los 4 congresistas, los nombro: Juan Carlos Mori, Jorge Morante, Rocío Torres y Hitler Saavedra. Han pedido que el ministro de Energía y Minas, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, la primera ministra, vaya al Congreso a explicar toda la situación que estamos viviendo en la Amazonía. Esto que sucede hoy en la Amazonía, que no se puede trasladar el petróleo por el oleoducto norperuano, nos va a perjudicar en los siguientes meses. Si hoy estamos con problemas de dinero, los próximos años serán peores por estas decisiones que no se toman hoy. Tema controversial, complicado, pero tratado aquí en Pro y Contra. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más en Pro y Contra Digital.